Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Muy bien. Hoy voy a invitar a que usted me acompañe a un texto de la Biblia para iniciar el día de hoy. Este pasaje está en la primera epístola de Pablo a los Corintios. El capítulo 3, por favor, búsquenlo en su Biblia. El versículo 16. Vamos a empezar con este texto el día de hoy. Quiero invitarle a que usted por favor lo mire, le preste atención a lo que dice el texto y empecemos aquí haciéndonos una pregunta sencilla para iniciar el día de hoy. Versículo 16. Dice así, por favor, si usted lo tiene aquí en su Biblia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo voy a pedir que usted se haga esa pregunta ahora. El apóstol Pablo le pregunta a la congregación: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y quisiera trasladarle esa pregunta a ustedes el día de hoy. ¿Está seguro de que usted es templo de Dios? Absolutamente seguro. Segunda pregunta: ¿está seguro de que el Espíritu Santo está en usted? ¿Está convencido? Quiero invitarle a que usted por favor se lo pregunte y se lo responda a sí mismo. Se asegure de que realmente está convencido. ¿Cómo saber que una persona tiene el Espíritu Santo? Hemos venido estudiándolo desde hace algunos días. La única manera de saber que una persona tiene el Espíritu Santo es habiendo recibido a Jesús. Porque la Biblia dice que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, y no es de boca, sino que realmente uno lo hace sinceramente, no solamente es salvo, sino que el Espíritu Santo lo habita. Y lo habita por siempre. Y nunca va a dejar de acompañarlo. Nunca. Durante toda su vida. ¿Produce un cambio en la persona? Claro que produce un cambio. De hecho, se nota el cambio, porque el Espíritu Santo aviva a la persona, no es el mismo, es diferente. La persona es diferente y se nota. Se nota simplemente desde el momento en el que usted evalúa sus reacciones y su comportamiento, se nota. Se da uno cuenta que el Señor le da a uno paz y lo dirige. Si esto no se está presentando, sino que al contrario, nota uno que sigue más o menos igual. En la mayoría de los casos existe la posibilidad de que la persona realmente no tenga al Señor. Y si no tiene al Señor, no tiene al Espíritu Santo. Hace 8 días les estuve compartiendo la siguiente enseñanza, hablando acerca de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente y en la iglesia. Recordarán ustedes que la iglesia, la reunión de por lo menos 2 o más personas como estamos aquí, no fue invento humano. En Hechos capítulo 2 dice que el gestor, el que inició la iglesia, fue el Espíritu Santo. Llevamos ya 20 siglos de estarnos reuniendo como iglesia, 20 siglos. Pero el que inició la iglesia y la sostiene es el Espíritu Santo. De hecho, cuando usted lee en la Biblia que en ella dice no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, ese texto no está por capricho en la Biblia, que está en Hebreos 10:25. No está ahí simplemente como por ocuparnos. El Señor quiere ocuparnos un poco, no está ahí, es simplemente porque nos beneficia. Y usted lo encuentra allí en la Biblia. Pero el que inició la iglesia y el que sostiene la iglesia es el Espíritu Santo. Algo más que estudiábamos la semana pasada es que no solamente inició la iglesia, sino que edifica la iglesia. Es el que da sabiduría dentro de la iglesia, el que enseña en la iglesia cómo se debe realizar las cosas, cómo se debe vivir. Eso lo hace el Espíritu Santo. No es producto de nuestra capacidad. El ir avanzando en el conocimiento de Dios, eso no es producto de la inteligencia o sagacidad propia. Simplemente es una operación que hace el Espíritu Santo en la persona y se nota.
Santo hace algo más. Y es que le da poder a la iglesia. La pregunta que uno se hace, y con esto quiero iniciar el tema de hoy, es ¿qué clase de poder da? ¿Cómo le da poder el Espíritu Santo a la iglesia? Hoy quiero hablarles al respecto. Una de las formas como el Espíritu Santo le da poder a la iglesia es repartiendo dones espirituales. ¿Qué son los dones? Son capacidades, habilidades, talentos. ¿Son naturales o se pueden adquirir sin tener al Señor? No se pueden adquirir. Estamos hablando de capacidades sobrenaturales. Y le invito a que usted, por favor, estudie un poco conmigo la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Por favor, vaya allí a la primera epístola de Corintios 12. Este pasaje habla de los dones espirituales y le invito a que usted lea conmigo algunos de los versículos que menciona el texto y lo vamos a analizar un poco, como para que usted se dé cuenta de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia y que tiene que ser notorio. Cuando uno lee este pasaje y empieza a analizar, más o menos, a veces sin profundizar mucho en lo que el texto dice, se da uno cuenta que en la mayoría de los casos que nos hace falta darle espacio al Espíritu Santo dentro de nuestra vida y darle espacio en la iglesia. Hace mucha falta. Transforma la iglesia el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12. Vamos a leer desde el 4 hasta el 11. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando lee uno este texto, se da cuenta que el Espíritu Santo se mueve de una manera sobrenatural. Lo que usted acaba de leer aquí, porque aquí aparecen 9 dones, lo que usted acaba de leer aquí no es una operación que se pueda alcanzar simplemente con el esfuerzo humano. Estamos hablando de algo sobrenatural. Pero le voy a invitar a que usted analice algo que dice aquí en la Biblia, algunos conceptos que aparecen en la Biblia. Y empecemos con el versículo 4. En el versículo 4 el Señor dice: y hay diversidad de dones. No es un don. De hecho, en este pasaje de 1 Corintios 12 se mencionan 9 habilidades diferentes, 9 talentos diferentes y talentos que se escapan del alcance humano. Estamos hablando de capacidades sobrenaturales. Lo interesante es que después, en ese mismo versículo, en el versículo 4, dice lo siguiente: pero el Espíritu es el mismo. 9 talentos sobrenaturales dados por el mismo Espíritu. Cuando estamos hablando del Espíritu, usted observará que aquí en la Biblia aparece Espíritu con E mayúscula. No se refiere al espíritu humano propio de nuestra naturaleza como nos diseñó el Señor. Se refiere al Espíritu Santo. Es el único, no hay dos. No hay dos dioses. No hay dos Espíritus Santos, solamente uno. Y es el único que da todos los talentos. No hay otro. Solamente Él los da. Nadie más. De manera que si yo
quiero tener algunos de estos talentos que vamos a mirar ahora de manera corta y profundizar en uno de ellos hoy, y vamos a extenderlo durante más reuniones. Definitivamente usted tiene que partir del hecho que el único que lo da es el Espíritu Santo. Nos podemos esforzar, podemos estudiar mucho, podemos intentar imitarlos, pero el talento, el don como tal, solamente lo da el Espíritu Santo. Quiero hacer una aclaración antes de avanzar con este tema. Algo que debemos tener bien claro es que el Espíritu Santo no va a dar el don a alguien que no haya recibido a Jesús. Porque el Espíritu Santo habita dentro de la persona y los empieza a mover dentro de la persona. Fíjense ahora por favor en el versículo 11, aunque me he saltado en el 4 hasta el 11, le quiero pedir que usted observe lo que dice en el versículo 11, como para dar algunos detalles antes de detenernos en ellos. En el versículo 11 dice así, después de que menciona la cantidad de dones, dice esto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted se fija, en el pasaje se menciona que el Espíritu Santo da dones, también el Espíritu Santo da ministerios y da operaciones. Y lo interesante es que en este pasaje usted encuentra que dice todas estas cosas, dones, operaciones y ministerios, los da el Espíritu Santo. Nadie más se lo puede dar a usted. No se lo puede dar, igual vuelvo a repetirlo, la capacidad humana. No se lo puede dar la experiencia. No se lo puede dar, en fin, otra persona no se lo puede dar. No se lo puede dar. El texto claramente dice que esto lo da solamente el Espíritu Santo. Y observen que en la segunda parte del versículo dice algo interesante: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y fíjense que aparece el verbo repartir. Repartir es dar, conferir. Y el texto dice a cada uno en particular como Él quiere. Es tan interesante la manifestación del Espíritu Santo que se ocupa de cada uno de manera particular. Y cuando uno lee esta parte de la Biblia se da cuenta que no hace así como si los tirara, al que le caiga le cayó y punto. No. A cada uno de manera particular. Está preocupado por usted de manera particular y por mí de manera particular. Puso los ojos sobre usted y sobre mí de manera particular. Y el texto dice que reparte los dones. Y la última parte dice como Él quiere. Es autónomo, soberano. Decide qué darle a cada uno. Los dones no se pueden comprar. Los dones no se pueden conseguir simplemente con mucho esfuerzo. No se pueden conseguir. El Espíritu Santo los da como Él quiere. Como para que le prestemos un poquitico de atención a esto. ¿Cuál es el propósito de darnos el Espíritu Santo dones a nosotros? Se va a fijar ahora en el versículo 7. Y aquí dice cuál es el propósito. En el versículo 7 dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esa palabra provecho, si le buscamos un sinónimo, podríamos encontrarle muchísimo, pero uno de ellos es beneficio. Beneficio. Los dones son dados para beneficio no particular. Aquí está hablando de la iglesia en términos generales. Los dones son dados para beneficio de la iglesia y lógicamente me benefician a mí también. Pero son dados para beneficio de la iglesia, para que las cosas nos salgan bien, para que la vida sea más fácil, para que todo nos resulte más cómodo y para que se extienda el Evangelio de una manera más ágil. Nos lo da. No nos lo da simplemente para que yo los use para mi propio beneficio y para que yo intente aprovecharme de él. No lo da para eso. Nos lo da para provecho de la iglesia. Entonces observen, el único que habilita a la iglesia, y la iglesia es la reunión de todos los que tenemos al Señor desde 2 en adelante,
Santo. En segundo lugar, lo reparte Él, como Él quiere y no como usted quiere ni como yo quiero. Y en tercer lugar, tiene un propósito, darnos. Es beneficiar a la iglesia. No solamente sacar provecho personal. A veces lo manejamos de esa manera. ¿Cuáles son los dones? Y aquí usted encuentra en la Biblia que él menciona, y vamos a dar una corta definición así de cada uno de ellos. Y empecemos con el versículo 8. En el versículo 8 la Biblia empieza a decir cuáles son los dones que da. Empieza diciendo así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo quiero pedir que observen que no dice solamente sabiduría, a veces lo resumimos y decimos sabiduría. Pero en el texto bíblico de 1 Corintios no se lo llama palabra de sabiduría. ¿Y qué es la palabra de sabiduría? De manera corta, es como la capacidad que Dios le da a una persona de hacer o decir la voluntad de Dios en el momento en que se tiene que tomar una decisión. Eso es palabra de sabiduría. ¿Ayuda al cristiano esto? Claro que le ayuda muchísimo, se va a equivocar menos. De hecho, si anda en el Espíritu no se va a equivocar, porque va a tener el mensaje de Dios en el momento indicado y oportuno, de tal manera que una persona diga o exprese o manifieste la voluntad de Dios. Ejemplos en la Biblia hay muchos. En segundo lugar, usted encuentra que otro don que da el Espíritu Santo se llama palabra de ciencia. En el mismo versículo 8 dice: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es o cómo puedo expresar o exponer lo que es este don? La palabra de ciencia, resumiéndolo, es la habilidad que Dios le da a una persona de conocer lo oculto de Dios. Ya no es solamente la habilidad de saber tomar una decisión cuando tengo algunas alternativas, sino que aquí estamos hablando de una habilidad de conocer lo oculto, lo que no se conoce, lo que no se tiene ni siquiera pistas en el panorama, y el Señor se lo muestra. Este es un don que a nosotros no solamente nos ayuda a crecer, porque nos muestra lo oculto, muchas cosas de Dios, planes de Dios, sino que nos ayuda a protegernos. Un don como este de palabra de ciencia es un don que beneficia enormemente a la iglesia. En tercer lugar, usted encontrará que en el 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Se refiere a la fe que yo adquirí o que yo tengo cuando acepté a Jesús. La fe básica, la fe de salvación. No, aquí estamos hablando del don. No de la fe que uno ejercita regularmente cuando tiene diversas actividades y uno le pide a Dios que le dé fe. Y el Señor le permite a uno tener fe para tomar decisiones en cuanto a la parte personal, la parte emocional, la parte laboral. Que uno le pide al Señor que el Señor le dé fe, y uno piensa que en algunas ocasiones que este es el don de fe. Y no se refiere a esta habilidad, no. Estamos hablando aquí de un estilo o un tipo de confianza sobrenatural. No básico, sino sobrenatural. Un tipo de confianza en Dios y lo que dice la Biblia que va más allá de lo normal. De hecho, las personas que Dios usa para hacer milagros, el Señor dijo: si usted tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esta montaña: desarráigate y plántate en el mar. Y aquí acaso estamos hablando de cosas así. Este es un ejemplo nada más. Seguramente nos parece que es un ejemplo exagerado, pero estamos hablando de cosas diferentes a lo normal. Más adelante usted encuentra que la Biblia dice, en el versículo 9 dice: a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu, lo menciona de esa manera. ¿A qué se refiere la Biblia? El Espíritu Santo también usa a los cristianos y a algunos les da esta capacidad de orar por los otros, de tocar a otros y que sean sanos, de la enfermedad que sea, terminal o enfermedad cualquiera, sanos. Opera en las personas para que éstas sean el canal para sanar a otros. Es un don que da el Espíritu Santo. Un don. Fíjense que más adelante en el versículo 10 dice: a otro en hacer milagros. Estamos hablando de hechos por
poder sobre hasta la naturaleza, sobre cosas impresionantes que humanamente se mueven de una manera natural como la naturaleza. La parte física, una persona muere y a algunos les da el Señor la capacidad, este don sobrenatural de levantar. Lo hace el Espíritu Santo. Pero son dones sobrenaturales. Esto es algo que se escapa de todo entendimiento humano. Luego usted encuentra que en el versículo 10 también dice: a otro profecía, la capacidad de anunciar con certeza la palabra de Dios. Anunciarla y con toda autoridad. Y el Señor le da este don sobrenatural. De hacerlo de tal manera que es totalmente acertado, que da en lo que se necesita. Y tiene un don y que le anuncia a la persona lo que la Biblia dice que puede ocurrir. Es un don de profecía. No vamos a profundizar aquí porque más adelante lo haremos. Pero usted encuentra que en el versículo 10 sigue diciendo: a otro discernimiento de espíritus. Este don del discernimiento de espíritus es la capacidad que Dios le da a una persona de ver lo que no se ve. El mundo invisible, el estado espiritual de las personas y también ángeles y demonios. Y lógicamente es un don como para la defensa. Dios le da a las personas, a algunos, esta habilidad de verlo, pero es algo que viene de Dios. También se los quiero aclarar de esta manera porque algunos piensan o expresan como si tuvieran, no lo van a entender cuando realmente están inventándose o imaginándose cosas. Esto es un don supremamente claro. Más adelante usted encuentra que en la Biblia dice: a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Lo pone a hablar en otro idioma. No porque se lo invente, hay ejemplos en la Biblia. La vez pasada estudiamos el caso de Hechos capítulo 2, que el Señor a todos ellos, a los 120 que estaban reunidos, les dio lenguas y evangelizaron a todo el mundo y hablaron de manera natural en otro idioma. Y hay idiomas humanos, lenguas humanas y lenguas angélicas que no son conocidas. Y lo pone a hablar en ese idioma. Y cuando usted encuentra aquí en la Biblia que dice que a otros les da interpretación de lengua, lo que quiere decir es que le da la capacidad de entender el mensaje y transmitirlo al que está escuchando. Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo y reparte cada una en particular como él quiere. Cuando uno mira estas características de los dones y encuentra usted a los dones enunciados ahí en la Biblia, se va a dar cuenta que no son parecidos a lo que usted y yo podamos alcanzar con la experiencia, ni con el estudio, ni con nuestra propia capacidad. No, estamos hablando de algo totalmente superior, sobrenatural. Sobrenatural. Hoy quisiera detenerme en un par de ellos. Vamos a hablar un poco del don de palabra de sabiduría. Hay ejemplos en la Biblia de habilidades que Dios le da a las personas o capacidades de dar el concepto bíblico, la voluntad de Dios clara y que sea contundente para beneficio de la humanidad. Claro que sí. ¿Recuerdan el caso de Salomón? Le llevan dos mujeres que habían tenido bebé en una fecha parecida. Le llevan dos mujeres a su hijo. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Las dos ejercían la prostitución. Resulta que una de ellas de noche se acostó encima del hijo y lo ahogó, lo mató. Entonces de noche, ¿qué hizo? Fue y se lo cambió a la vecina. Estaban en el mismo cuarto, compartían la habitación, que va y le cambia el hijo. Su hijo fallecido va y se lo lleva y le quita el vivo y lo coge para ella. Cuando la que no se había dado cuenta va a amamantar el hijo, se da cuenta que está muerto. Entonces van ante el rey, ante Salomón, y le dicen, le plantean el asunto, y las dos estaban peleando por el hijo vivo. Entonces la una decía, no, el hijo vivo es mío, el muerto es el de ella. Y la otra decía lo mismo, y dijo, no, el muerto es el de ella y el vivo es el mío. Llaman a Salomón y Salomón dice, tráiganme una espada. Él lo va a leer en Primera de Reyes, primer libro de Reyes 3. Parten el niño con la mitad y ven en la mitad a esta y la mitad a aquella. La que era la mamá, de una vez se le conmovieron las entrañas y dijo, no maten al niño, déjenlo a ella, que viva.
Y la otra decía, no, ni para usted ni para mí. Y Salomón dijo, entrégueselo a ella, a la que era. Ella es su madre. Eso se llama sabiduría. Saber en el momento indicado aclarar las cosas desde el punto de vista de Dios. Lo tiene todo el mundo. No, no todo el mundo tiene un don como este. No todo el mundo lo tiene. Existen otros pasajes en los que la Biblia habla del don de sabiduría. Y le voy a pedir que usted lo busque en su casa. Por el tiempo no lo vamos a estudiar. Génesis 41. Es la historia de José, cuando José interpreta los sueños a Faraón. ¿Lo recuerdan? José estaba en la cárcel, allá había interpretado los sueños al copero y al panadero y se cumplieron. Efectivamente. Después Salomón tiene un sueño en el que ve que 7 vacas gordas salen del Nilo y después salen 7 vacas flacas y las flacas se comen a las gordas, pero no mejora para nada el estado o el aspecto físico. Luego ve que aparecen 7 espigas llenas muy bonitas y después salen 7 espigas quemadas que sacan dientes y se comen a las otras y siguen igual de quemadas. Faraón, que era el rey de la tierra, se asusta y empieza a buscar a todos los que podían interpretarle el sueño y nadie pudo interpretárselo hasta que el copero se acuerda cuando estuvo en la cárcel y le dice, en la cárcel hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Él le puede decir a mi señor el rey lo que significa el sueño. Sacan a José, y va a José de la cárcel y le dijo la interpretación del sueño. Le dijo, las 7 vacas gordas del sueño es uno mismo y las 7 espigas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas son 7 años de escasez. El Señor me está mostrando lo que va a hacer. Van a venir 7 años de abundancia. Pero después van a venir 7 años de escasez tan terribles que no se va a acordar de toda la abundancia, no nos vamos a acordar de toda la abundancia que tenemos. Entonces lo que tiene que hacer, y empezó a decirle cuál era la voluntad de Dios. Le dijo al rey, lo que tiene que hacer el Señor es colocar a alguien al frente y le administre, y cuando estemos en los años de abundancia ahorremos un quinto, para que cuando estemos en escasez no pasemos hambre. ¿Cómo se llama esa capacidad que Dios le da a una persona de saber lo que se debe hacer y mostrar cuál es la voluntad de Dios? Eso se llama don de palabras de sabiduría. Hay más ejemplos en la Biblia, muchísimos más ejemplos en la Biblia. ¿Lo necesitamos los cristianos? Claro que sí. Si nosotros tenemos esta bendición de parte de Dios, menos nos vamos a equivocar. Vamos a ser mucho más claros en las decisiones que tomemos. No vamos a evitar dolores de cabeza cuando se vaya a casar, escoger la persona indicada. Nos vamos a evitar dolores de cabeza en los negocios que hacemos. Nos vamos a evitar dolores de cabeza hasta con lo que decimos. Y le quiero, por favor, que ustedes se concentren un poquitico en este que le voy a compartir. El don de palabra de ciencia usted lo va a encontrar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Por favor, busque el Evangelio 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a mirarlo así de manera corta, pero quiero detenerme en este, porque es un don sobrenatural que nos ayuda muchísimo en la extensión del Evangelio en el beneficio personal. Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 usted encuentra una historia bastante conocida, que es la historia de Jesús y la samaritana. ¿Recuerdan? Judíos y samaritanos no se hablaban, y esta es la habilidad que Dios le da a una persona de conocer lo oculto. No se hablaban. Llega el Señor Jesús al mediodía, ahora de mucho calor, estaban en el desierto, y ve que la mujer samaritana saca agua y entonces él le dice, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y ella le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces ella le dice, empieza a hablar con él y dice, nuestros padres. Y empieza a hablar de lo que los padres habían adorado durante mucho tiempo y empezaron a hablar acerca de que ustedes los judíos dicen que se debe adorar en tal parte y nosotros en tal otra. Pero aquí viene algo interesante. Era la primera vez que el Señor la veía. Y mire esto. Desde el versículo 16 al 19 usted va a leer esta parte conmigo. Dice
conversación le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué le dijo el Señor? Eso es lo que se llama ciencia, palabra de ciencia. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Si usted lo mira desde el punto de vista humano, al Señor Jesús nadie le había dado esa información y ella tampoco se la dio. Pero esta mujer necesitaba arrepentirse y recibir a Jesús. Y el Señor Jesús sabía que la manera de hacerlo era precisamente confrontándola, amándola en primer lugar y confrontándola con lo que estaba haciendo mal hecho. Y le dijo algo que ella no se lo había contado a nadie. Eso lo dijo con una exactitud tal. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, Señor, no tengo marido. Y le dice, lo dijiste bien, porque has tenido 5. Y con el que ahora vives, o sea, el 6º, no es tu marido. Y ella le dijo, Señor, ¿cómo sabes eso? Me parece que eres profeta. ¿Qué tipo de don es eso? Palabra de ciencia. Que el Señor muestra lo oculto. Hay más casos en la Biblia, hay muchísimos casos en la Biblia. Voy a mencionar un par de ejemplos más. Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, usted se lo va a leer en su casa. Recuerden, estaban en la época de que la iglesia estaba iniciando. Y muchos de la iglesia estaban hasta vendiendo sus tierras y las estaban repartiendo entre toda la iglesia porque había muchísimo necesitado. Y Bernabé, uno de ellos, vendió su terreno y lo llevó a los apóstoles para que le repartieran según la necesidad de cada uno. Después de que Bernabé hace eso, entonces una pareja que se llamaba Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero vamos también a sacar provecho de esto. Vamos a vender el terreno y le vamos a decir que lo vendimos por decir algo en 10 millones, pero realmente la venta la hicimos por 20. Y nosotros llevamos 10 millones, estoy colocando cifras aquí. Colocamos 10 millones y decimos que esa es la totalidad de la venta. Nadie sabe, solo tú y yo, no me lo dijeron a nadie. Llegan donde los apóstoles, donde el apóstol Pedro, y llevan el dinero. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que empieces al Espíritu Santo? Teniendo el terreno, no te quedaba. Y vendido no estaba en tu poder. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué dices mentiras? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Quién le dijo a Pedro que ese no era el valor del premio? El Espíritu Santo. Eso se llama don de palabra de ciencia. ¿Se puede aplicar en la vida particular? Claro que sí. Cuando usted se enfrenta a diversas circunstancias, en algunas que son complicadas, y el Espíritu Santo le muestra lo que no le han dicho y no conoce y está oculto. Por ejemplo, que alguien lo quiere tumbar, quiere hacer algo en contra suya, y el Espíritu Santo lo inquieta y le diga no, y usted sabe lo que va a hacer el otro. Es como si se lo dijera. De hecho, se lo dice el Señor. Eso se llama palabra de ciencia. La capacidad dada por Dios de ver algo sobrenatural oculto. Está ahí en la Biblia. ¿Se necesita este don? Se necesita. Se tiene simplemente por el hecho que yo diga qué bonito ese don, me parece interesante, lo quiero adquirir. No. Voy a decirles cómo en parte ocurren las cosas. Se necesita realmente algo interesante de parte de cada uno de nosotros. Para que la persona empiece a usar claramente lo que Dios le ha dado, se necesita tener una vida espiritual activa. Vida espiritual. De lo contrario es imposible. Cuando uno mira los hechos de los apóstoles, se da uno cuenta que ellos tenían una vida espiritual activa. Y eso es clave. Entonces, si no hay compromiso de búsqueda de Dios, no hay compromiso sino de a veces congregarme, a veces leer la Biblia o solamente buscar a Dios cuando a mí me hace falta o necesito una ayuda,
o buscar a Dios a la manera mía y no como Dios dice, porque es que el Señor lo dice de manera muy clara, el que no renuncia a todo lo que puede, todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y a veces uno tiene amor al dinero, amor a las familias, amor a las cosas, amor a la profesión, y el Señor dice, no puede ser mi discípulo. Es decir, en condiciones normales, colocando nosotros las condiciones de vida cristiana, es imposible. No se puede. Desde ningún punto de vista, necesita la vasija ser quebrada y rendirse al Señor. ¿Le va a tomar el Señor cuenta de los dones? Claro que sí. Usted me puede decir a mí, es que yo no tengo ningún don, sí lo tiene. Para que no vayamos un poco más allá, le voy a invitar a que busque la primera epístola de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 10. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó esta enseñanza que es contundente y que es supremamente clara. Recuerdan que al inicio le leí 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense. Primera de Pedro 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense que el texto dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros, cada uno. Está refiriéndose de manera particular a cada uno. Cuando una persona, les diré lo que ocurre, cuando una persona acepta de corazón a Jesucristo como su suficiente Salvador, tiene el Espíritu Santo, y aquí este texto de 1 Pedro 4:10 dice algo más. Tiene por lo menos un don, lo recibe por lo menos uno. ¿Sabe usted cuál es? Y es por eso que vamos a empezar una serie de temas acerca de los dones espirituales para que descubramos y hagamos lo que dice este pasaje. Pero este pasaje nos da una responsabilidad. Usted dirá, yo no lo he visto. Sí lo tiene, seguramente no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe. Claro, el Espíritu Santo no va a actuar cuando yo soy el que toma las decisiones. Y cuando yo llego a la vida cristiana de mi manera, es imposible, no va a actuar. Simplemente está ahí como un convidado de piedra, pero ahí está y nos ha dado por lo menos uno. ¿Por qué no lo vemos? Yo pienso que el asunto es este. La iglesia no deja que el Espíritu Santo se mueva. Ese es un pecado grave, gravísimo. No dejamos que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, estamos intentando vivir la vida cristiana desde nuestro punto de vista. Y de esa manera el Espíritu Santo no se va a mover. Diciéndolo de una manera diferente, yo soy el que pongo las condiciones. Y elijo el estilo de vida que quiero llevar en la vida cristiana, aún en la iglesia. Hago esto, no hago aquello. Tomo estas decisiones, aquellas no. Movido por intereses personales, intereses egoístas. O hasta por experiencias negativas que a uno le han pasado, etcétera, etcétera. Ese es el estilo de cristianismo que el Señor me pide que yo viva. Claro que no. Es totalmente errado. Totalmente errado. El estilo de cristianismo que el Señor me pide a mí que viva es diferente. Valga la redundancia, es un estilo de vida en el que yo dejo que el Señor sea el que alumbre, el que determine toda mi vida, hasta lo que hago, lo que pienso, lo que digo, etcétera, etcétera, sin cometer suicidio intelectual, lógicamente, pero lo hago de esa manera y mi vida es diferente. Porque hoy día no se ven dones de sanidades, dones de milagros, a veces no se ve sabiduría, otra vez no se ve esta capacidad de descubrir lo oculto, porque no estamos dejando al Espíritu Santo actuar.
Entonces nos puede dar a entender esto que les estoy diciendo, que es posible que estemos llevando la vida cristiana en nuestras fuerzas. ¿Y cómo se llama ese estilo de vida? Carnal. En 1 Corintios 2, 14 lo llama carnal. Entonces uno se asusta y uno se pregunta, ¿puede acaso un cristiano llevar un estilo de vida carnal? Sí, es muy posible, las estadísticas son altas. Pareciera que las estadísticas, en algunos casos, hay muchas personas que han hecho estadísticas al respecto de cómo uno vive la vida cristiana, y algunos dan a entender que lógicamente es muy superior a más de la mitad de los cristianos. Algunos se atreven a decir que más del 80% viven la vida cristiana a su manera, escogieron su propio patrón de conducta y piensan que está bien y determinaron qué hacer y qué no hacer, qué obedecer al Señor y qué no. Y se piensan que de esa manera tiene el control y el dominio de las cosas, y especialmente que el Señor está de acuerdo. No está de acuerdo. Absolutamente para nada. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor en Juan 14:21. Y así. No hay otra forma. ¿Es para nuestro beneficio? Claro que es para nuestro beneficio. El Señor quiere ayudarnos y prosperarnos, y lógicamente en todas las esferas, darnos de Él para que las cosas mejoren. Claro que sí. Yo quisiera invitarle a que usted hoy tenga en cuenta lo siguiente: si usted aceptó a Jesús, quiere por lo menos uno, y tiene una responsabilidad. La responsabilidad es ministrarlo a los otros. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Lo que está diciendo no es para que usted lo encierre o se quede con ese nombre. Es para que lo use para beneficio de los otros. De los otros, conforme a la multiforme gracia de Dios. Y cuando aquí la Biblia dice nosotros, a veces nosotros también tomamos decisiones al respecto. Y uno sugiere que nosotros es mi familia cercana. No. Los otros son los demás. Los demás. Me parece que el problema es que estamos viviendo en nuestras fuerzas, y un gran problema que tiene la iglesia es que el Espíritu Santo no está actuando porque no lo dejamos. Yo quiero invitarle a que usted hoy tome una decisión diferente. Necesitamos darle espacio al Espíritu Santo. No solamente darle espacio, dejarlo a Él dirigir. Y le quiero pedir que usted tome esta decisión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar con el control sin dejar que Él dirija? Estamos cometiendo quizá uno de los errores más grandes. Después de no recibir al Señor, este sería el segundo. Terrible error. Terrible. No produce gozo, se pierde el gozo. Y entonces uno se da cuenta que uno mengua y que ya no tiene gozo en la vida cristiana, se le perdió. Piensa uno que es normal. No es normal. Es simplemente una de las consecuencias de no dejar que el Espíritu Santo dirija. Sencillo. Se pierde el gozo. Así que voy a invitar a que usted ore conmigo. Si usted no se ha asegurado de recibir a Jesús, pues lógicamente no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene algún don. Entonces voy a pedirle que usted hoy se asegure. Bien. Y le voy a pedir que usted le pida al Señor que entre a su corazón. En segundo lugar, le voy a pedir que usted y yo nos pongamos en paz con el Señor, porque la Biblia también dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en tercer lugar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Y vamos a pedirle que Él empiece a manifestar el don que Él ha colocado en nosotros. Y vamos a empezar a desarrollarlo con los demás. Así que le invito a que cierre sus ojos donde está. No sé cuánto tiempo haya usted asistido, ni cuántas veces haya hecho la oración para invitar a Jesús. Muchas ocasiones lo hacemos de labios, nada más, por completo. Recuerden que la Biblia dice que el Señor ve el corazón. Y se da cuenta si nosotros lo estamos haciendo de corazón. No simplemente de manera intelectual, o no simplemente por cumplir. Así que en este momento, ahí donde usted está a solas con
yo le voy a invitar a que usted haga una oración muy sincera. Que usted le diga, Señor, no estoy seguro de haberte recibido. Mi vida es muy monótona. No he visto un cambio como quisiera o como la Biblia dice. Pero he aprendido por tu palabra que tú viniste a morir por mis pecados para que yo sea salvo. Y también que tu palabra dice que tú tocas a la puerta de mi corazón, tocas a mi puerta. Y estás esperando que yo te abra la puerta de mi corazón y entres a mi vida y me cambies. Le voy a pedir que donde usted está, usted hoy haga un alto y escuche ese toquino. El Señor a su corazón le está pidiendo que usted le abra la puerta voluntariamente y le diga, entra a mi vida. Yo le voy a pedir que usted ore hoy y le diga, Señor Jesucristo, escucho tu toque cuando escucho tu palabra. Y sé que tú moriste por mis pecados. Ya está leyendo la Biblia. Pero hoy, de sincero corazón, te pido que entres a mi vida. Dígaselo así. Quiero darte gracias porque tú perdonaste mis pecados y porque me has dado la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que sea y entres a mi vida. Y me hagas otra. También voy a pedirle a todos los que estamos aquí que hoy le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Pecamos muchas veces. La misma Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Es muy fácil, ¿verdad? Yo le voy a invitar a que usted y yo, guiados por el Espíritu Santo, le pidamos perdón al Señor. Y ahí donde usted está no lo tiene que escuchar nadie, solamente basta con que lo escuche el Señor, abra sus labios y diga, muy bien, va. Usted le va a pedir al Señor que perdone sus pecados, los míos, y usted va a mencionárselos al Señor. El enojo, la ira, la desobediencia a tu palabra, el pensar mal, el resentimiento. Señor, renuncio al resentimiento. La amargura de mi alma, he perdido el gozo, Señor. Hoy te pido que me perdones, pero renuncio de todo corazón. Y ahora le voy a invitar a que le dé gracias al Señor, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted le va a pedir a Él, o darle gracias a Él porque perdonó sus pecados. Y en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que llegue a nuestra vida o que Él tome en nuestra vida. Yo quiero pedirle que usted le diga al Señor, le diga, Padre Celestial, en esta mañana te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el Espíritu Santo. Yo creo que si yo pido algo en el nombre de Jesús, tú me lo concedes. Y permítame, voy a orar por todos ustedes. Simplemente yo quiero pedirle que usted ponga la mano en el hombro de la persona que tiene a su lado. Usted va a colocar la mano y le va a pedir al Señor que lo visite con el Espíritu Santo y le avive. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú por favor toques la persona que tengo a mi lado y a todos los que están aquí. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques a esta persona. O usted puede ser un familiar suyo, pero usted le va a pedir al Espíritu Santo que lo toque. Y le va a pedir al Espíritu Santo que llegue hasta lo profundo de la vida de la persona que tenemos a un lado y lo revista de su poder. Por favor, pídalo hoy. Te pido, Espíritu Santo, que tú por favor te manifiestes en nuestra vida y levantes una iglesia gozosa. Te lo pedimos, Señor, que demuestra de tu dirección, de tu llenura. No una iglesia en sus fuerzas, sino una iglesia llena del Espíritu Santo. Y te pido, Espíritu Santo, que tú por favor hables a la persona que está aquí a mi lado. Lo revistas de todo tu poder y tú mismo, Señor, también le des dones espirituales conforme tú quieras, Señor.
y le permitas convertirse en una persona de más oración, de más entrega, de más búsqueda de ti. Eres bienvenido hasta esta reunión, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor, para dirigir nuestra vida. Te pido, Señor, que levantes una congregación que te honre. Una congregación, Señor, que te deje dirigir, en la que tú te puedas mover. Una iglesia, Señor, que te dé espacio para que tú seas el centro, Señor Jesús, y que movidos por ti puedan ver milagros, prodigios, señales, sanidades y demás. Eso te pido, y mientras vamos a nuestras casas, por favor acompáñanos, Espíritu de Dios, y dirígenos y coloca en nosotros la necesidad de conocerte y de orar más y de estudiar más la Biblia. Eso te lo pedimos en este día y te damos la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, Dios los bendiga. Esto vamos a estar orando más. Vamos a seguir mirando otros textos y vamos a estar orando por todos y por los enfermos y demás. La próxima semana tenemos acción de gracias, así que les invitamos a que nos alistemos y participemos de la cena. Que Dios los bendiga.